escuchando algún ruidito externo por ahí, estaba buscándolo simplemente. Sí, que puedan silenciar los micrófonos, por favor. Silencien los micrófonos. Estoy tratando de buscar. Bueno, buen día para todos. Una nueva jornada para la parte física, en realidad, coordinación, parte esencial en el minibásquetbol, la anteúltima de las charlas programadas, no quita que después podamos unas más, otras temáticas, pero en principio es un área clave la que tenemos. ¿Sabes, Germán? Sí, cuando ingresan... Que cierren los micrófonos, porque no se te está escuchando bien. Vamos de vuelta. Cerrar los micrófonos, por favor. Y a ti te escucho con un poquito de interferencia también. Alberto González, ahí va, bien. Ahí va. ¿Vamos de vuelta? Sí, ahora sí. Bien, bueno. ¿Escuchan bien? ¿No? ¿Santi? No, hay un problemita con el audio de Germán. Ahí, no sí. Germán. Yo que estoy habilitado con el micrófono, les pido por favor que cierren los micrófonos a todos, así no hacemos interferencia. Hay un micrófono abierto ahí, Alejandro Pardo, por favor. ¿Ahí estamos? Ahora sí. Ahí va. Estábamos de 10 hace 5 minutos y bueno. Perfecto. Bueno, buen día para todos nuevamente. Agradecerles la presencia en esta charla, la anteúltima programada, punto esencial para el mini básquetbol, la parte de la motricidad y la coordinación inicial. Si el mini básquet es base en algo de esto, la motricidad y la coordinación es mucho más base de todo lo otro, hasta incluso de todo lo que es escolar o la parte escolar. Si las escuelas trabajaran su parte motriz, como por ahí uno espera, no es tan fácil trabajar desde el Estado con esas cosas, pero si vendrían motrizmente y coordinados de esa área, nosotros en los clubes deberíamos claramente trabajar otras cosas. No obstante, este es un punto esencial para nosotros y bueno, nos toca siempre tener que hacerlo. Así que bueno, yo les voy a dejar con Marcelo Besio un poquito, que va a hacer la presentación de los equipos que van a escuchar. Micrófono, por favor. Ahí va. Sin antes, por ahí quiero avisarles que con nosotros... ¿Se escucha ahí? Sí. No, ahora no. Ahí silenciaste el micrófono, Germán. Ahí. Vamos. Bueno, está también con nosotros Fernando Launaz, de Paysandú, que cualquier cosita, tengamos en cuenta que estamos con Internet, trabajando con Internet, va a continuar, y también está con nosotros trabajando esta área. Así que bueno, te paso, Marcelo, que nos hagas un poco la presentación de la gente y los temas, esencialmente. Bien, gracias, Germán. Bueno, buenos días para todos. Agradecidos de estas charlas y de estas oportunidades de poder transmitir nuestros trabajos. Hoy, en realidad, hago solamente la presentación y después lo voy a dejar en manos de 3 profesionales de primer nivel. Y lo voy a presentar a cada uno. Está Florencia Soma,
ahí arriba. Florencia es la encargada de toda la parte física, o la que se va a encargar de toda la parte física, vamos a decir, del programa del Consejo Nacional de Mini Básquet. Ella tiene una vasta experiencia en mini y hoy en día, que esta es una particularidad de los tres profes que van a disertar hoy, han trabajado en edades tempranas en mini básquet. Obviamente la educación física en Uruguay nos lleva a ir por diferentes lugares. El mini fue uno de los lugares donde ellos iniciaron. Hoy en día los tres son profes de liga, y tanto Mauricio como Tabaré también son los profes de las formativas de las selecciones nacionales. Por eso nos parecía muy importante, cuando empezamos a manejar este tema, poder reunirlos a los tres, justamente por esto, ¿no?, que hablábamos, la capacidad de ellos de haber estado trabajando mucho tiempo en el minibásquet, haber pasado y hoy estar en el alto rendimiento, y conocen un poco todas las variantes, desde el mini hasta todo el baraje de formativas y primera división. Entonces nos parecía muy importante. Bueno, también está, como les decía, Mauricio Márquez, profe de selección de formativas, trabajando actualmente en la Liga Uruguaya en Nacional, y Tabaré Paparielo, lo mismo, profe de la formativa de Uruguay, y a su vez, bueno, hasta hace poco fue el profe de Defensor Sporting en Liga, y ahora estamos abocados a todo lo que son los planes de trabajo de selecciones nacionales. Así que bueno, agradecerles por la participación, y la idea de hoy es intentar, que fue lo que nos propusimos en todas estas semanas preparando la charla, es dejar un baraje de información de cómo nosotros deberíamos encarar el trabajo físico en el minibásquet. Esa es un poco la idea. Entonces cada uno de ellos, tanto Mauricio como Florencia y Tabaré, van a preparar diferentes temas, pero que están enrabados unos del otro, ¿sí? Y que son muy necesarios tener en cuenta a la hora de nosotros aplicarlos dentro de lo que es la práctica del mini, ¿sí? Yo simplemente, antes de comenzar, en estos días estudiando un poquito y viendo toda la información que teníamos para desarrollar, se me ocurrió arrancar con dos frases, una es de Manu Ginóbili y la otra de Facundo Campazo, que está sacado del libro de CAB, de guía de trabajo de mini básquet, que me pareció esencial, que dos deportistas de alto rendimiento, ¿no?, cada uno en los mejores lugares del mundo, hablen así del mini y tengan este recuerdo del mini. Por eso, antes de ya darle paso a Florencia, voy a leer estas dos frases que me parecen fundamentales, ¿no? Ya, a ver, un segundito. Ahí mismo. Manu Ginóbili decía que trabajar con chicos requiere de una pasión por la enseñanza que no todos pueden llevar a cabo. Trasladar el conocimiento con lucidez, criterio y paciencia en esta etapa de formación tan primaria es clave en el posterior desarrollo del jugador. El mini debe instalar en el niño el amor por el deporte y el juego en equipo. En mi opinión, tiene que generar diversión y aprendizaje, compartiendo con sus pares un momento recreativo. Y Facundo Campazo dice, en mi carrera como jugador, la etapa de minibásquet la recuerdo con mayor alegría. Ese placer absoluto de salir a la cancha y correr de manera descontrolada detrás de la pelota sin que nada me importara. Era inmensamente feliz. Bueno, recuerdo con muchísimo afecto a mi primer entrenador, Roberto D'Amore, quien siempre nos trasladó valores ligados al compañerismo, la lealtad y el respeto. Él luchaba por introducir esos principios en nuestra vida y en parte lo logró, porque la mayoría de mis amigos salieron de ahí.
Esto me parecía fundamental arrancar con esto, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en mini básquet, tenemos que entender que el rol del educador en esta etapa, y digo no ni de entrenador ni de profe, sino de educador, porque realmente esa es la palabra, es fundamental, del docente educador, generando no solamente enseñando a picar una pelota de básquet, sino todo un baraje de información que tienen que ver con los valores, con los principios, con un montón de funciones que nos permiten prepararnos para la vida. Y recordemos que en el caso de Manu Ginóbili llegó a ser una estrella del básquet, el Facundo Campazzo también, pero que tal vez el 80 o el 90% de nuestro trabajo es educar para la vida, mucho más que para que llegue a jugar al básquet, porque de repente una generación, si llega uno o llegan dos, es un excelente trabajo, ¿no? Entonces en el resto del porcentaje de los chicos, estamos educando para la vida. Y eso es dentro del ámbito no formal, creo que es uno de los sistemas de educación más importantes que tiene el deporte. Así que, bueno, a partir de ahora ya los dejo con los profes, voy a silenciar el micrófono y le doy paso a Flo. Buen día, Flo. Buen día para todos. Bueno, gracias por la invitación y la presentación. Siguiendo un poco con esta línea y con la introducción que hizo el CONE, no sé cómo se pasa esto para adelante. Lo primero que nos gustaría es como hacer una reflexión de en qué lugar estamos hoy y de dónde venimos. Nuestro estilo de vida hoy y Flo, se te silenció el micrófono. ahí. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, perfecto. Ahora sí. Entonces, no sé dónde se cortó, pero que lo que decía es que nos interesaba empezar con una reflexión sobre cuál es nuestro estilo de vida hoy, sobre de dónde venimos, porque nuestro estilo de vida hoy justamente hace que nosotros debamos repensar sobre cómo debe ser la práctica deportiva y sobre cómo debemos enseñar y educar en función de eso. La idea obviamente no va a ser ponernos a hablar del Paleolítico y para qué fue creado el hombre, pero sí es importante que esa evolución y la modernidad a la que estamos acostumbrados hoy hace que nuestro sistema se vaya perdiendo por desuso, o sea, que las capacidades se pierdan por no utilizarlas. Desde, por ejemplo, la posición del bebé, que es una posición de descanso, es una posición natural, es una posición que le queda cómoda, a nuestra posición hoy, porque aparece la silla, por un montón de cosas, hace que esa capacidad se pierda por no utilizarla. Entonces, como que nuestro propio estilo de vida conspira contra ese desarrollo de las capacidades. Entonces, evidentemente no va a ser lo mismo nosotros a la hora de enfrentarnos a un grupo de niños, independientemente del nivel y del contexto que sea, sí es importante saber de dónde vienen y cuál es ese bagaje motor que tienen y sus experiencias previas, ¿tá? Porque desde nuestro lugar como profes, lo más importante es educar el movimiento. Hay que consigan realizar un movimiento que sea eficiente acorde a sus capacidades. Y en el caso de que la capacidad haya sido perdida por desuso, recuperar el uso de esa capacidad. No sé si quedó más o menos claro o lo dije medio entreverado. Pero bueno, la idea principal era generar esa reflexión y volver a adaptarnos a la vida moderna. Bien. Entonces, algunas cosas que queríamos puntualizar sobre lo que tiene que ver con lo metodológico, que le llamamos metodología aplicada, y cómo creemos nosotros que debe estar orientada esa práctica. Entonces, lo primero es que en estas edades
El objetivo de la práctica es que sea productiva, que sea significativa y divertida para el niño, donde todos los niños logren el éxito. Obviamente que vamos a tener dentro de un mismo grupo una heterogeneidad en cuanto al nivel, en cuanto al desarrollo también y en cuanto a la edad. Entonces, creemos que es imprescindible que todos esos niños logren el éxito, que todos tengan ganas de volver a la clase siguiente y que desde ese lugar nosotros los podamos captar. ¿Bien? ¿Cómo hacemos desde el punto de vista metodológico para conseguir eso? Bueno, lo que tiene que ver con las explicaciones, las demostraciones, las correcciones, aprovechar el espacio, el material y las formas organizativas, y cuando digo aprovechar me refiero a hacer una optimización y que no haya una gran pérdida de tiempo en cuanto al cambio en las formas organizativas, o el incluir y el sacar material, que esté presente todo el tiempo el juego, acompañado de los ejercicios, pero que el juego sea algo en torno a lo cual se desarrolle ese entrenamiento o esa práctica. Crear hábitos de conducta, que esto es imprescindible en esta edad porque va a haber algunas reglas que van a ser innegociables, porque estamos en una edad en la que además estamos forjando de alguna manera el carácter de esos niños. Entonces, esta parte de hábitos de conducta y esas reglas son, de nuestro punto de vista, imprescindibles a la hora de empezar con un grupo, y van a ser también al mismo tiempo que esa práctica o ese entrenamiento a lo largo del tiempo cada vez sea más fluido, porque ya va a haber ciertas cosas que tenemos definidas. Después, es sumamente importante en esta edad que las prácticas sean variadas. ¿En qué? Ella se quiere jugar un juguetito con sus ahorros, sí. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Yo también. Los que tengan los micrófonos abiertos, por favor, para la disertación, es importante. Gracias. Ahí va, lo estaba buscando. Seguí, Flor, nomás. Dale. Después, otra cosa fundamental acá es que las prácticas sean variadas, ¿no? O sea, que tenga esa variedad en la práctica, que sean creativas de nuestra parte en lo que proponemos, porque lo que va a hacer aprender, digamos, va a ser al niño, va a ser justamente la tarea y en el contexto que nosotros la realicemos. Entonces, es importante que variemos las tareas y que adaptemos el contexto a la realidad de hoy o a la realidad y el desarrollo de ese niño, y no que querramos simplemente generar un aprendizaje por una relación de causa y efecto, que por hacer una cosa el niño tenga que resolver otra, sino que es importante que sea realmente el niño el que propone las soluciones ante los determinados problemas que va teniendo esa práctica. Tiene que haber una progresión al mismo tiempo en la práctica, pero también en ese desarrollo, y cuando hablamos de progresión aparecen conceptos como, bueno, de lo fácil a lo más, de lo más fácil a lo más difícil. A la hora de enseñar algo nuevo vamos a ir de lo conocido a lo desconocido, y en ese sentido es imprescindible que haga una progresión. También va a haber una progresión en la clase en sí, porque entendemos que la clase tiene 3 partes, de eso va a hablar Tao un poquito más adelante. Si tuviésemos que nosotros graficar, por ejemplo, la intensidad de esa práctica, sería una curva, y eso va a tener también su propia progresión adentro, porque la parte inicial va a ser una preparación para puntitos suspensivos y el objetivo, lo que nosotros querramos desarrollar luego, en la parte central, y después, por último, va a haber un cierre, que también creemos que es muy importante, no que el entrenamiento termine y todo el mundo se vaya, sino que juntarnos y volver a dar un cierre o una reflexión sobre lo que fue ese día o esa clase, que al mismo tiempo va a ser parte también de un hábito, ¿no? No sé si queda algo de acá. Bien. Y bueno, y lo otro que les voy a hablar yo, que es, bueno, para que todo esto se desarrolle de una manera, y si bien todos tenemos en cuenta que la parte de la coordinación, la motricidad es sumamente importante en estas edades,
desde nuestro punto de vista, lo primero que tenemos que saber diferenciar es justamente la diferencia, valga la redundancia, perdón, entre lo que es la edad cronológica y la edad biológica. ¿Tá? La edad cronológica es la de la cédula, el día del cumpleaños. ¿Bien? Y la edad biológica hace referencia a el desarrollo, el crecimiento y la madurez que va teniendo ese niño desde el punto de vista de, hormonal, de sus estructuras óseas. Bien, entonces, no es lo mismo dos niños que tienen la misma edad cronológica, o sea, dos niños que tienen 12 años y medio, probablemente no tengan la misma edad biológica. E incluso puede llegar a haber diferencias de hasta 4 o 5 años en dos niños que tienen la misma edad cronológica respecto a la biológica. Entonces, si nosotros hacemos una práctica que es igual para todos, no vamos a estar atendiendo a todos los niveles y a todo el desarrollo de los niños, porque vamos a tener justamente esas diferencias. ¿Cómo podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para saber esa diferencia? Desde un criterio somático que tiene que ver con las dimensiones del cuerpo. ¿Tá? Que ahí, acá hay un ejemplo. Que tiene el peso, la talla sentado y la longitud de la pierna. Y a partir de eso vamos a obtener un valor. Entonces, por ejemplo, ¿se ve el cursor? Sí. Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo, Sandra hace 2,5 años, o sea, hace 2 años y medio, que tuvo su pico de desarrollo. Mientras que a Agustín le faltan todavía 2,7 años para tener ese pico de desarrollo. Eso sería analizándolo desde un criterio somático. Desde un criterio endocrino, lo que tendríamos que ver es el estado de desarrollo de las glándulas endocrinas. Y desde un criterio óseo, lo que se podría hacer es con el grado de osificación del esqueleto, que se hace con una radiografía o una placa de la mano izquierda, creo que es, que lo que nos permite saber es, bueno, cuánto más va a crecer de repente ese niño o cuánto le queda por crecer. Y eso lo tendría que explicar un médico mucho mejor, no yo, pero básicamente lo que hace, creo que conjugan 20 huesos que son más o menos ahí, junto con las epífisis y todo, les ponen un valor a eso y después en función del valor lo comparan con una tabla y ahí le asignan esa edad biológica. Entonces, sabiendo esto, ¿tá? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener algunos niños que tengan un periodo de desarrollo o un proceso de crecimiento y desarrollo físico precoz, ¿tá? Que se van a mostrar superiores con sus compañeros de la misma clase o del mismo grupo. ¿Tá? Sin embargo, si el potencial genético de ese niño no es superior al de los otros, en el momento que se equiparen, ese niño se va a ver quedado en ese sentido en relación a lo que le pasaba cuando estaba más desarrollado que los demás. Entonces estaríamos haciendo, si no tomamos en cuenta el criterio biológico, estaríamos haciendo una comparación que sería errónea, porque lo estaríamos comparando con un niño que no tiene su mismo desarrollo o que no tiene su misma edad. E incluso en los precoces, con el paso de los años, cuando los demás se igualen, va a pasar al revés. ¿Ah? Entonces, sabiendo esto, es que nosotros sabemos que tenemos que hacer énfasis en las distintas capacidades físicas, ¿bien? Porque no todas las capacidades físicas se entrenan de la misma manera en todas las edades, sino que hay una edad óptima para el desarrollo de cada capacidad, o una fase sensible, es lo que viene ahora después, en la que el niño, por el desarrollo de su sistema nervioso, es más apto para captar o para absorber, y la analogía esa del niño con la esponja, un tipo u otro de información. ¿Bien? Entonces, sabemos que entre los 9 y los 12 años
el niño va a tener una mayor sensibilidad para la adquisición de la coordinación o de ciertas habilidades técnicas que coincide con lo que es el inicio deportivo, ¿no? O la práctica deportiva. Bien, y esta parte que la terminamos acá como con esta foto y esta frase, que es: transmitamos siempre el amor por el básquet. O sea, más allá de los contenidos y cómo nosotros entendemos y explicamos sobre la parte física, tenemos que ser conscientes justamente con las edades que estamos trabajando y que estamos trabajando con niños. Entonces, intentemos de alguna manera siempre transmitir el amor por este deporte que nosotros elegimos y que ellos después en algún momento elegirán o no, pero sí, así, y también como decía el Cone, al principio es lo que se van a llevar y de lo que se van a acordar más adelante. Bien, bueno, luego me doy el paso a mí mismo. ¿Me escuchan todos por ahí? Sí, Sí, ¿escuchan bien? perfecto. Bien, bueno, buenos días para todos. Para no perder tiempo y seguir con lo que estaba diciendo Florencia, ella hablaba de que después de toda esta introducción histórica, podría ser, de las capacidades, nosotros nos enfrentamos a la fase sensible, que muchas veces podemos escuchar que los niños se encuentran o están en una fase sensible para aprender determinadas, o entender o desarrollar determinadas capacidades. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es una fase sensible. Yo acá puse varios conceptos, varias definiciones, pero si ustedes las leen, en definitiva lo que explica es que una fase sensible es un periodo de tiempo, ¿sí?, en donde nuestro cuerpo está apto para desarrollar o para absorber determinado tipo de capacidades, ¿tá? Pueden ser técnicas, pueden ser físicas, pueden ser de X relación. Leo una solamente para que todos de repente lo puedan entender. Fases donde hay, estoy leyendo la del medio, la de Martin. Fases donde hay una sensibilidad particular hacia determinado estímulo externo, de acuerdo con los periodos de ontogénesis individual. ¿Está bien? Esto quiere decir que, como decía Florencia, hay niños, ¿tá?, que de acuerdo a su edad biológica, están aptos para determinadas capacidades, ¿tá?, para ser entrenables en determinadas capacidades, y otros que no. Y eso, ¿tá?, lo tenemos que tener muy en cuenta, porque nuestras prácticas tienen que tratar de integrar a la mayor cantidad de los niños que están en esa práctica, ¿verdad? Muchas veces nosotros vamos con la idea de hacer algo determinado sin incluir a los que de repente no están con la capacidad para hacer determinado ejercicio, práctica o lo que se nos ocurra en el entrenamiento. Entonces, tenemos que tener claro que no todos van a estar a la altura de absorber eso, y de que tenemos que darle la oportunidad de que todos puedan alcanzar o tratar de poder lograr eso que nosotros estamos planteando. ¿Está bien? Estas son definiciones que si ustedes las buscan en cualquier lado, las van a encontrar. Pero lo que quiero que quede claro es que en una fase sensible es un periodo de tiempo, ¿tá?, que el niño o la niña van a estar aptos para determinado aprendizaje que no va a ser el mismo tiempo más adelante. O sea, no van a estar aptos para aprender lo mismo. Por ejemplo, hablando del equilibrio, aproximadamente se estima que entre los 5 o 6 años, más o menos por la etapa de mielinización, ¿sí?, los niños ya podrían estar aptos para empezar a entrenar un poco el equilibrio, porque ya debería estar completamente mielinizada toda la parte del sistema nervioso central. ¿Está bien? Antes de eso, puede ser que muchos se puedan caer o puedan no mantener muy bien el equilibrio, ¿tá? Entonces, de repente nosotros llegamos al entrenamiento y nos llegan chicos de 6, 7 años que en relación a su etapa cronológica, como decía Florencia, nosotros podemos pensar que ya están aptos para entrenar el equilibrio. Pero puede ser que en su etapa biológica no. Y eso tiene que ver con lo que hayan hecho antes. En este caso, puede ser
o en la escuela, o en cualquier lugar donde puede ser el entorno, ¿está bien? Eso entra muchos factores a influir en ese sentido. Fundamentalmente el entorno en el que esos chicos se desarrollan. Bien, Florencia, pasamos a la siguiente. Bien, ahora hablando de motricidad y de coordinación, ¿tá? Lo primero que pensamos es que tenemos que saber qué es la motricidad, ¿tá? Para poder hacer énfasis o entrenar sobre eso, tenemos que saber de qué se trata. Bien, es la capacidad de dominar el cuerpo en un espacio determinado y mediante los movimientos finos y coordinados. ¿Tá? Esto quiere decir que yo tengo que, la motricidad es mi capacidad corporal, ¿tá? De desarrollarme en un entorno físico, ¿verdad? Bien, dije la capacidad, bien, de dominar el cuerpo, bien. Cuando hablamos de la motricidad, ¿tá? Tenemos acá dos clasificaciones, ¿tá? Tenemos la motricidad gruesa, que implica los movimientos amplios, ¿tá? De la posición del cuerpo. En este caso tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo corporal, o sea, de nuestro estado de situación del cuerpo, digamos. A eso le llamamos la motricidad gruesa, ¿tá? Nuestro movimiento en relación de nuestro cuerpo con el entorno. Cuando hablamos de la motricidad fina, hablamos de los movimientos coordinados de ojos, manos, pies y habilidades más precisas con las extremidades. ¿Sí? ¿Por ahí queda claro un poco lo de motricidad? Cualquier cosa preguntan, ¿tá? Abren el micrófono y preguntan porque la idea es que les quede claro a ustedes. Bien. Cuando nosotros estamos en la clase y pensamos, bueno, vamos a entrenar la motricidad o la coordinación. Previo a esto, ¿sí? La motricidad, ¿de qué se nutre? De nuestras habilidades motrices básicas, ¿tá? Nuestras habilidades motrices básicas, ¿sí? Son estas que se muestran acá. Son las habilidades de caminar, correr, saltar, lanzar, girar y recepcionar. Bien, si ustedes se fijan, yo hablaba recién de la motricidad gruesa. La motricidad gruesa se puede expresar, grueso en los movimientos hablo, ¿no? Se puede expresar, por ejemplo, en el caminar, en el correr o en el saltar. Son movimientos en donde nuestro cuerpo se ubica en el espacio. Y cuando hablamos de la motricidad fina, hablamos de estas habilidades motrices básicas como lanzar, girar o recepcionar, donde ya tenemos que dominar un poco más nuestras extremidades. Pueden ser los pies, los brazos, y donde entra también en juego nuestra visión. ¿Está bien? Nosotros tenemos que lograr coordinar la visión para mover el brazo y lograr llegar a determinado objeto, o lograr recepcionar determinado objeto, o lograr lanzar determinado objeto. Estas habilidades, ¿sí? Por supuesto que son entrenables, pero muchas de ellas, como lo dice la terminología, son básicas. El niño las viene aprendiendo en su entorno y de acuerdo a lo que sea capaz ¿cómo lo podría expresar? Sea capaz de desarrollar en el entorno. Quiere decir que si un niño, lo hago bien gráfico, un niño que vive en un apartamento en Positos, acá en Montevideo, y tiene poco espacio, sobre todo en este momento, y no puede salir al parque o no puede ir a determinado lugar a correr, a saltar, a treparse, a tirar una piedra o lo que fuere, en relación a otro niño de la misma edad cronológica, que sí lo puede hacer, cuando llegue a una edad determinada, supónganse 7, 8 años, el niño que pudo salir y hacer todas esas actividades frente al otro va a tener una diferencia en relación a sus capacidades motrices. A eso me refiero al entorno, cómo juega. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Creo que esto, más allá de la terminología, es algo que una vez que lo entramos a hablar, lo podemos entender todos. ¿Sí?
Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Bien, Mauri, sí. Mauri, sí, una cosita que eso que es muy interesante que está diciendo, que es para agregar, es que justamente eso que vos planteás es la experiencia que el niño trae desde sus edades más tempranas, ¿no? Nosotros, si pensamos en un niño hace 30 años atrás, era un niño que jugaba en la calle, que trepaba a los árboles, que jugaba la pelota todo el día del cordón de la vereda. Entonces, nosotros recibíamos un niño a los 7, 8, 9 años con un baraje de habilidades motrices que hoy en día, muchas veces cuando lo recibimos a esas edades, encontramos chicos que no tienen estas habilidades en desarrollo. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar por lo básico. Esa es la experiencia que nos está pasando, porque justamente la sociedad moderna, la falta de espacios de juego para los chiquilines, la imposibilidad muchas veces por seguridad de poder jugar en espacios abiertos, ¿sí? Bueno, todo eso arrastra a lo largo de estos años que nosotros con los profes nos encontremos con una realidad de chicos con muchas menos acciones motrices que la que encontrábamos hace 20 años atrás y que de repente no era ni necesario que nosotros las trabajáramos. Ahora, lo que dice Mauri, lo que dice Florencia es muy importante de todo esto, porque ¿qué pasa? Estas habilidades, por ejemplo, por decir algo, hoy hablaban del equilibrio de ellos. Entonces, yo para poder hacer un buen tiro tengo que tener equilibrio en el cuerpo, porque si no es muy difícil poder centrarme para sacar un buen lanzamiento. ¿Ah? Entonces, por eso es importante que todas estas habilidades las vayamos desarrollando para que después la técnica poder adaptarlas a estas habilidades. ¿Está Sí, bien? bien, Perdón, Cone. era eso, ¿no? No, está bien. Yo lo que muchas veces también, de repente usted se puede preguntar es, bueno, yo estoy en el entrenamiento, no sé si hay, la mayoría son profes los que están, creo que no, que hay muchos entrenadores. Yo estoy en el entrenamiento y de repente digo, bueno, quiero trabajar en una motricidad física básica. Yo no creo que nadie lo piense así, pero cuando ustedes están explicando algo que tiene determinado contenido de, por ejemplo, de equilibrio o de postura, lo que tienen que tener claro es que están entrenando esas capacidades físicas básicas. Eso es a lo que nosotros queremos transmitirle, que tengan claro que en ese momento ustedes están trabajando eso. Cualquier postura que ustedes quieran entrenar, por ejemplo, la postura básica para jugar al básquet, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con mi relación de mi cuerpo con el espacio, tiene que ver con muchas cosas que si no están aprendidas en una temprana edad, después se hacen difícil que un chico, por ejemplo, pueda asimilar cualquier técnica del básquet, cualquiera, la que se les ocurra. ¿Está bien? Entonces, siguiendo con el hilo de esto. Después de esto, o sea, estas capacidades que yo les estoy explicando deberían ser entrenables o deberíamos darle mayor hincapié en qué edades. En las edades tempranas, cuando un chico llega, por ejemplo, escuelita o pre-mini, entre los 6 años y los 9 años, deberían ser de lo que nosotros le tendríamos que dar mayor hincapié, digamos, a esas habilidades básicas, para luego pasar a las habilidades motrices específicas. Las habilidades motrices específicas no son más que la combinación de las básicas. Entonces, si yo veo que ya en base a la observación, el grupo que tengo ha avanzado y puede lograr hacer cosas combinadas como correr, lanzar al mismo tiempo, pasarse el balón, recibir, girar hacia un lado, girar hacia el otro. Es muy importante que ustedes puedan ofrecerle trabajo donde puedan trabajar la lateralidad de ambos perfiles, tanto la izquierda como la derecha. Girar para un lado, girar para el otro. Bueno, todas estas cosas son habilidades motrices específicas, cuando se combinan las básicas. Y acá abajo hablaba de cuándo desarrollarlas. Bueno, las básicas entre los 6 a los 9, 10 años, acá entra lo que decía un poco Florencia, que muchas veces la edad, muchas veces no, generalmente la edad cronológica no tiene que ver con la edad biológica, entonces tenemos que estar muy atentos a qué es lo que estamos entrenando. Y las habilidades específicas, a partir de los 10, 13, 14, bueno, ahí
depende del nivel que vayan teniendo nuestros alumnos. Bien, Flo, seguimos al siguiente. Pasamos a la coordinación. Bien. En este sentido, el concepto, digamos, de coordinación habla del ordenamiento o la organización de acciones motrices orientadas hacia un objetivo determinado. Esto sería ajustar con precisión lo pensado a la realización del movimiento o gesto físico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que todas esas habilidades motrices que nosotros podemos entrenar, ¿sí? Tienen que tener una determinada coordinación para que nosotros podamos llegar al objetivo, de dar un pase o de dar un tiro, o de poder dominar el balón cuando hacemos dribbling, lo que fuere, tiene que tener una determinada coordinación. Y para eso, nuestros alumnos, ¿sí? Tienen que tener lo que hablaba hoy del desarrollo del sistema nervioso central, tienen que tener la capacidad de entender, la capacidad de hacer lo que nosotros les pedimos, pero para eso tienen que tener una experiencia previa. Y ahí era lo que hablaba Florencia, nosotros partimos de lo conocido generalmente a lo desconocido. Entonces, tratemos de proponer ejercitaciones para los chicos que partan de algo que ellos ya hayan entrenado o conozcan, ¿sí? En ese sentido, tenemos una coordinación dinámica general, ¿tá? Que tiene que ver, lo que hoy hablaba un poco con la capacidad y la motricidad un poco más gruesa, ¿sí? Que pueden ser en los desplazamientos, los giros y los saltos. Una coordinación óculo-manual, acá estaba lo que hablaba hoy un poco de la motricidad fina, ¿sí? Donde entra un poco la percepción del entorno, ¿sí? Y acá ya entran un poco las extremidades, los lanzamientos, las recepciones, ¿tá? Y acá es lo que tenemos que combinar un poco bueno, lo que dice justamente lo óculo manual, ¿no? Nuestras extremidades con un poco con la visión. La coordinación segmentaria, ¿sí? Lo que decía recién de la motricidad fina y el afianzamiento de la lateralidad, y el control postural, que en este sentido también es muy importante, el equilibrio estático, tanto como el equilibrio dinámico. ¿Sí? El equilibrio estático, como lo dice la palabra, es el equilibrio en donde uno no está en movimiento, y esto tiene que ver con el control de nuestro cuerpo en un determinado espacio, y en el control dinámico, cuando me estoy moviendo, ¿sí? Poder equilibrarme o poder dominar mi cuerpo en el momento que me estoy moviendo, ¿sí? Bien, pasamos, Florencia, a la siguiente. Bien, y hablando después de que hablamos de todo esto, usted de repente, o yo me pregunto también, ¿dónde hacemos foco? ¿Verdad? Después de todo esto, bueno, ¿dónde tengo que enfocar mi trabajo cuando pienso la práctica o cuando pienso en qué categoría estoy? Entonces, acá yo puse entre los 6 y los 9 años, tengan en cuenta siempre lo que hablaba Florencia antes de la edad cronológica y la edad biológica. Nosotros tendríamos que ser capaces de enfocar nuestro trabajo en las habilidades básicas, ¿tá? El dominio del cuerpo, el manejo de objetos, la lateralidad, siempre, y acá lo vamos a remarcar, y ustedes lo deben haber leído en muchos lugares, mediante un componente lúdico, pero que no abandone lo competitivo, ¿sí? Nuestro pensamiento de la práctica siempre tiene que estar en base a lo lúdico, porque en definitiva los chicos lo que quieren ir es a jugar y a divertirse, ¿tá? Muchos eligen el básquetbol y muchos puede ser que no lo elijan, porque los padres lo lleven ahí, o porque va un amigo, o porque X razón. Pero en definitiva lo que hacen es ir a divertirse. Entonces nosotros tenemos que lograr prácticas en donde ellos se sientan cómodos, ¿sí? Bien. Entre los 10 y los 13 años, ¿sí? ¿En dónde tendríamos que hacer foco? Ya serían en las habilidades específicas. Tendríamos que lograr afianzar las habilidades básicas, tendríamos que lograr desarrollar técnicas aplicadas. Esto tengan en cuenta siempre que tiene que ver, y lo remarco otra vez, con el nivel que nosotros encontremos en nuestro grupo.
¿Por qué? Porque nosotros de repente estamos hablando entre los 6 y los 9 años, las habilidades básicas, pero ustedes pueden tener un grupo, puede ser en Mercedes, en Fragmento, en Paysandú, en Rivera, en donde sea, que tenga un bagaje motriz increíblemente rico. Y de repente a los 8 años ustedes les ofrecen actividades de coordinaciones o de habilidades motrices básicas que las van a resolver en muy poco tiempo. Entonces ya pasamos a otro nivel, digamos, y le podemos ofrecer otras cosas. Eso va a depender de su grupo y de lo que ustedes vean de cómo está desarrollado el grupo que tienen. Esto, si bien es algo teórico, siempre tiene que estar en la visión de ustedes y del grupo en el que están trabajando. Eso es fundamental. Bien, refuerzo de las habilidades básicas y una combinación de situaciones problemáticas, ¿sí? Esto es muy importante también, siempre ofrecer o proponer ejercitaciones en donde los chicos se vean complicados, digamos, en lo que aprenden, y no siempre estar viendo o estar en la comodidad de lo que ya aprendieron. Es fundamental que ustedes les puedan ofrecer dificultades en el aprendizaje. Bien, y esto acá abajo, que me parece también fundamental, los trabajos deben tener un componente lúdico, recreativo, sin perder de vista el carácter competitivo intrínseco de cada niño. ¿Está bien? Esto ¿por qué lo puse? Porque muchas veces creemos que si las ejercitaciones siempre tienen que ser lúdicas, dejamos de lado la competencia, y en mi caso, creo que en el de muchos de ustedes, no debemos de perder de vista que los niños compiten naturalmente, compiten contra sí mismos, compiten contra otros, compiten contra todo lo que tienen al lado. Lo que tenemos que hacer es darle un enfoque especial a esa competencia y que pueda ayudarlos a que ellos se desarrollen. Bien. Creo que esto acá es más de lo mismo que dije, así que pasemos a lo siguiente, Florencia. Bien, gracias. Y acá, cuando pensamos en dónde hacer foco y cómo, ¿tá? También tenemos el método de cómo nosotros les enseñamos o cómo nos paramos frente a la clase. Y esto tiene que ver con el método de aprendizaje. Podemos estar en un método deductivo o en un método inductivo, ¿sí? Esto es un concepto que si ustedes después quieren leerlo, ¿tá? Solamente lo puse para que lo tengan un poco claro. El método deductivo, ¿sí? Para que lo tengan claro, es un método tradicional, donde el foco del aprendizaje está puesto en el profesor, ¿sí? El profesor dice lo que hay que hacer, le da la manera de hacerlo, y el alumno solamente lo repite hasta que logre el objetivo de hacerlo más o menos bien. Si estamos hablando de una técnica, el profesor muestra de qué manera se pica, el alumno replica hasta que el profesor le diga, mira, está bien. Eso sería un método deductivo. Un método inductivo sería un poco más como la presentación de un problema, ¿sí? Entonces, en el método inductivo, el foco del aprendizaje estaría en el alumno y no en el profesor. ¿Cuál es mejor? Ninguno de los dos. En determinado momento puede ser mejor uno, en determinado momento puede ser mejor otro. Eso lo van a determinar ustedes y con el grupo que tengan, ¿sí? Lo único que quiero es presentarles que también hay maneras de enseñar, ¿sí? No hay una sola manera de enseñar. Y acá lo que puse fue una reflexión del profesor Gabriel Molnar, pero no... A ver si me tapan las... ¿Vos la ves entera, Cone? Porque yo no la puedo... No la puedo ver, no la puedo leer. A ver acá. Ahora sí, perdón. ¿Querés Dice, que yo la para que el lea? docente... No, ya la tengo. Para que el docente humanice debe sentirse humano cuando educa, es decir, hacedor y creador de su labor. Esta es una reflexión del profe, y acá está la imagen, ¿tá? Que es bastante ilustrativa de lo que no deberíamos hacer.
¿Está bien? Bien, Flo. Bien. Por acá está lo mío. Al final, si alguna duda hay. Yo tengo una pregunta, Sí. permiso. Sí, adelante. Con respecto, va para todos los profes, ¿no? Con respecto a la reactividad de los pies, porque a veces nosotros trabajamos la coordinación, trabajamos, bueno, las habilidades, y como que nos falta esa parte, no sé si me explico a qué me refiero, esa capacidad de moverse. Si bien hemos hecho el trabajo coordinativo de la escalerita, capaz que con pelota, con algún spot, pero ¿hay algún trabajo específico que ustedes recomienden para la reactividad más allá de eso? ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Ah, Ahora, si querés, cuando me toque la parte del microciclo, puedo tocar un poquito el tema de la agilidad dentro Bien. de los contenidos. bien, impecable. Yo no sabía si preguntarlo ahí o más tarde, pero bueno, se me ocurrió y lo No, tiré. está perfecto, está perfecto. Mauri, ¿estaba a pasar vos? Cone, dejá de compartir y comparto yo. Está Florencia pasándolo. ¿Te animás, Flo, ahí a dejar de compartir así comparto yo? Ahí Ahí está. va. ¿Ahí ven? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Se están durmiendo o están activos ahí? Está muy bien. Bueno, vamos arriba. Mi función un poco para terminar la charla, para cerrar, es darle un poco de cohesión a lo que viene hablando Flor y Mauri, que es un contenido teórico muy valioso, que quizás a veces sean terminologías a las cuales no estamos acostumbrados. ¿Se escucha bien, Cone? Son terminologías que no utilizamos en la planificación cotidiana, pero que está bueno hacer referencias a ellas y bueno, y tener que acudir cada tanto a la bibliografía para profundizar sobre este tema de las capacidades motoras que muchas veces no tenemos, en la mayoría de los casos, los clubes no nos contratan un preparador físico en edades tan tempranas. A mí me tocó también trabajar como entrenador en minibásquet, siendo profe, y bueno, pude ahí un poco utilizar la doble función, pero no es común que les contraten un profe, entonces está bueno que ustedes como entrenadores, que me parece que son la mayor proporción del público que está escuchando hoy, también empiecen a generar herramientas que los puedan acercar a cortar esa brecha que se da a veces desde lo físico, ¿no? Un poco empezando una vez que Flor da todo el contenido teórico junto con Mauri sobre las capacidades motoras, cuáles son las fases sensibles, en qué momento estimularlas. El tema importante de la fase sensible, como explicaba Mauri, es que no significa que yo a un juvenil no le pueda enseñar cierto trabajo coordinativo o motor. Lo que sí que su tiempo, la latencia que va a tener para poder aprender ese proceso motor, va a tardar muchísimo más y va a ser mucho más ineficiente. Por lo tanto, todo el trabajo que yo realice de forma correcta en edades tempranas va a sentar una base que luego cualquier gesto técnico, y hoy que el básquet ha evolucionado tanto y aparecen nuevos gestos técnicos cada día, esa base motora, ese bagaje motor que va a traer el jugador desde mini, va a ser lo que le permita seguir potenciando sus herramientas técnicas. Si no, de otra forma va a estar muy limitado a lo que haya aprendido en su fase sensible. Una vez que definimos esto, antes de pasar a lo que sería un microciclo tipo, que es el tema que me toca a mí preparar, lo primero que tengo que determinar son los objetivos, ¿no? Y cuando vamos a sentarnos a planificar, cuando va a empezar nuestro entrenamiento, ya bajando un poco más a tierra toda la base teórica que nos brindaron Flo y Mauri, lo primero que tengo que hacer es elegir bien el verbo. Y esto parece una tontería, pero en base a la elección del verbo, voy a determinar en qué estado de adquisición del aprendizaje se encuentra el gesto técnico o motor que vaya a trabajar. No es lo mismo introducir un contenido, desarrollar un contenido, perfeccionar o estabilizar. Cada verbo va a marcar un contexto particular, espacial y temporal, con un nivel de complejidad que le voy a brindar a la tarea para desarrollar ese gesto. Por ejemplo, si yo voy a introducir un gesto técnico, va a requerir cierto nivel de explicación,
hoy hablaba Mauri de los diferentes tipos de estrategias pedagógicas, ¿no? Y planteaba lo del deductivismo e inductivismo. Yo también a mí me gusta plantearlo desde el conductivismo y el constructivismo, en realidad. Cuando yo planteo un estímulo netamente conductista, es que hay una única respuesta ante un estímulo que yo le doy al jugador. En el caso de minibásquet, cuanto mayor sea la elección de las respuestas, mayor proceso de evolución cognitiva va a tener ese jugador. Si yo todo el tiempo le exijo una respuesta única ante ese estímulo, su nivel de captación y de comprensión de juego va a estar muy limitada. Por lo tanto, eso no significa que tenga que descuidar el mundo analítico, ¿no? Cuando yo voy a introducir un gesto técnico, ahí la fase analítica va a tomar mucho más presencia. Por eso es lo que digo claramente de definir bien el verbo. Sin embargo, cuando yo voy a estabilizar un gesto técnico, vamos a poner un ejemplo, estabilizar una entrada del aro X, ya el proceso de percepción y de toma de decisiones tiene que estar presente, si no el gesto no está estabilizado. Si ese gesto no puede ser aplicado a una situación de juego, el gesto motor propiamente dicho o el gesto técnico no está en una fase de estabilización. Cuando yo lo voy a perfeccionar, el número de repeticiones va a tener que ser muy alto, porque estoy tratando de pulir algunos errores. Ahora, cuando yo ya lo tengo estabilizado, por ejemplo, el número de repeticiones va a bajar, pero el nivel de complejidad de la tarea va a subir. De ahí es donde yo les propongo que ustedes a la hora, seguramente esto ya lo hagan, ¿no? Pero siempre está bueno refrescar, a la hora de sentarme a planificar, encontrar sobre qué verbo voy a trabajar, porque eso va a definir el volumen de repeticiones y el nivel de complejidad de la tarea. Y para escribir esto, lo primero que tengo que apoyarme es en la fase de aprendizaje, del aprendizaje motor, que están nuestros jugadores, teniendo en cuenta lo que hablaban los compañeros hoy de la edad cronológica y biológica, que va a marcar la heterogeneidad del grupo que me toque, ¿no? Tengo que tratar de atender y generarle desafíos para los distintos niveles que tenga en mi equipo. Acá tenemos una etapa 1, y no voy a entrar mucho en esto porque ya venimos de mucho término y no quiero aburrir con esto. Pero sí tenemos una etapa primaria que es una etapa verbal, cognitiva o de desarrollo de la coordinación gruesa, que lo explicó bien Mauri. Pero lo que sí quiero mostrar es el cuadro comparativo. La etapa 2 es una etapa motora o de desarrollo de la coordinación fina, y la etapa 3 ya habla de una etapa autónoma y desarrollo de disponibilidad variable. Miren las comparaciones, ¿no? En la etapa 1, por ejemplo, la tarea o el drill que yo vaya a seleccionar se desarrolla en condiciones muy favorables. Cuando paso a la etapa 2, la tarea se desarrolla fácilmente, pero ya son condiciones favorables. Y en la 3, ya son situaciones difíciles y variadas, o sea, más específicas del juego. Esto pasa en cada categoría. En el tema de los errores, cuando estoy en la etapa inicial, hay errores muy frecuentes porque hay una escasa economía. El término ergonomía, ¿no? Todavía son ineficientes e ineficaces a la hora de ejecutar el gesto. Cuando paso a la etapa 2, ya la ejecución corresponde al modelo técnico, todavía estamos en condiciones favorables, y cuando paso a la etapa 3, ya la ejecución es perfectamente coordinada, incluso en situaciones difíciles. ¿Y qué implica que esa situación sea difícil? Bueno, la noción del tiempo y del espacio, el jugar en contra de un rival, el jugar con un compañero, todas esas variables que van a hacer que mi sistema nervioso tenga que captar estímulos que vienen de todos lados, que mis vías aferentes estén al máximo de rendimiento, eso es lo que va a complejizar la tarea y va a hacer que ese gesto que arrancó teniendo muchísimos errores termina siendo aplicado para lo que es el juego. Miren cuando habla de sensaciones motoras, ¿no? En una etapa 1 estoy en sensaciones motoras confusas, luego son más precisas, y ya al final las situaciones motoras son exactas. Cuando habla de sensaciones motoras es cuando a veces un niño se equivoca en un gesto, por ejemplo, estoy enseñando la bandeja. Hace la bandeja y yo voy y le digo, hiciste 3 pasos. El niño me dice, no, hice 2. Y ustedes le dicen, no, hiciste 3 pasos. Eso es porque todavía su sistema de referencia propioceptivo todavía no está fino, entonces él todavía, si bien tiene un programa motor, él no lo puede ejecutar y no tiene un feedback. Lo que piensa con lo que hace no tiene relación y hay fugas en el mecanismo motor. Bueno, en la etapa 1 prevalece la información óptica, y esto también es importante porque cuando yo voy a diseñar un drill para la etapa 1, bueno, como yo sé que va a prevalecer la información óptica, los estímulos que yo voy a buscar o que yo voy a ofrecerle en cada tarea van a ser predominantemente de carácter óptico, ¿no? Ya cuando pasa a la etapa 2, es muy importante el componente sinestésico, ¿ah? Y en la etapa 3, la sinestesia refinada, que ya son todos los componentes aferentes propiamente del juego.
¿no? El leer situaciones, el contacto, el mirar cuando tiene que meter el pase en el momento justo, ya es un tipo de información mucho más específica y especializada. Bueno, como digo, no quiero aburrir mucho con esto, pero era simplemente esto. Después la presentación se la podemos pasar para que ustedes lo puedan tener y puedan profundizar sobre algún contenido o alguna curiosidad que se les despierte en algún término, pero me parece importante. Bien, una vez que salimos de acá, vamos para atrás. Como les digo, todo arranca en los objetivos. A veces pasa que ustedes planifican, que nosotros en realidad planificamos un entrenamiento y cuando se les pregunta cuál es el objetivo, en realidad no lo tenemos muy claro. Empezamos a encadenar secuencias de drills, pero ¿dónde está el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? ¿Qué es lo que queremos que el jugador se lleve hoy? Bueno, por eso es importante en cada planificación, lo primero que tiene que estar claro es el objetivo. Luego, una vez que tengo el objetivo, pensar qué impacto voy a tener sobre las capacidades físicas. Y este concepto importante de no esperar que esté el profe para realizar un trabajo físico. Hoy por hoy ya no se puede hablar o disociar el trabajo físico de lo técnico-táctico. Está todo integrado. Yo trabajo como profe en donde me toque estar, tengo mucho impacto sobre lo que son los gestos técnicos y el entrenador tiene mucho impacto sobre lo que son las capacidades físicas. Esto a nivel de primera división, pero a nivel de formación lo mismo, ¿no? Ustedes están haciendo, a veces ahora ven lo que son los entrenamientos de técnica individual y generan una carga física infinitamente superior a lo que puede generar un trabajo de sala de musculación, por ejemplo, aislado. O sea que no hay que subestimar el impacto sobre las capacidades físicas que tiene el trabajo técnico. Entonces, bueno, una vez que seleccioné el objetivo de la tarea que voy a realizar en ese entrenamiento, voy a parar sobre el impacto en las capacidades físicas. Y acá, a modo solo de presentación, podemos pararnos en capacidades físicas básicas, que son llamadas condicionales, fuerza, velocidad, resistencia. Luego las capacidades complementarias, que ya nos metemos en capacidades coordinativas, o también a veces se les llaman capacidades mixtas. Y después la derivada, que puede ser la potencia, la agilidad. Hoy preguntaba Fernando sobre el trabajo de la reactividad o del trabajo de pies, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que se habla de agilidad. Cuando yo voy a trabajar la agilidad en minibásquet, que la fase sensible de agilidad está entre los 8 y los 12 años, cuando yo voy a meter a hacer trabajo de agilidad, lo primero que tengo que tener en cuenta es lo que se le dice la agilidad programada o agilidad cerrada, ¿no? Que son gestos o acciones a alta velocidad, pero controladas y sabidas de antemano. Si yo no tengo primero la técnica para correr, la técnica para cambiar dirección, la técnica para saltar en un movimiento cerrado, mucho menos la voy a tener cuando tengo que ir a buscar un rebote, o mucho menos la voy a tener cuando me quiera correr en un contraataque pensando en el compañero, la pelota, el rival, el aro. Primero tengo que trabajar esas habilidades de forma cerrada y controlada. Entonces, un poco cuando la pregunta de Fernando, los trabajos de agilidad, ¿tá? Va por ese lado. Primero generar un programa de desarrollo de la agilidad programada, ¿tá? Con situaciones bien cerradas y drills bien claros, con estímulos simples que tengan una única respuesta, y después sí poder ir evolucionando y poniendo lo que es la toma de decisiones, que claramente es lo que termina definiendo el rendimiento. Le va a pasar que tiene un chiquilín con una velocidad máxima impresionante, pero ya cuando se le para una defensa al lado, ya mucho no sabe qué hacer. O le va a pasar un chiquilín que tiene una capacidad de salto brutal, pero no puede agarrar un rebote. Y después está el otro que es un poco más bajito, más rellenito, pero que entiende todo lo que pasa en el juego y te termina rindiendo mucho más. Entonces va por ahí. Primero centrarme sin dudas en la enseñanza analítica de las acciones motoras para después evolucionar a la toma de decisiones. Y otro punto importante acá es que le dedicamos mucho tiempo, nosotros los profesionales en minibásquet, le dedicamos mucho tiempo a la enseñanza de gestos motores con la pelota y muy poco tiempo a las acciones sin balón. Y el mayor porcentaje que tienen los jugadores en el campo de juego son de acciones sin el balón. O sea, acciones que van para tener el balón, que tratan de frenar el balón o de pedirlo. Pero son acciones de desmarque, acciones, situaciones defensivas, desplazamientos laterales, para atrás, para adelante. O sea, y nosotros estamos solo a veces con mucho hincapié con la pelota en la mano. ¿Y qué pasa cuando no tengo la pelota en la mano? ¿Cómo cambio de dirección? ¿Cómo me desmarco? ¿Cómo llego al tiro? ¿Cómo hago un desplazamiento defensivo? Bueno, son tips que está bueno ir analizando y debatiendo para poder atacar.
En base a estas tres tipos de capacidades que yo les manifiesto acá, nosotros decidimos o pensamos en realidad cuando armamos esta charla juntos con los profes que ustedes piensen en cuál van a impactar. No significa que no van a impactar en una sola, pero siempre hay una en la cual yo voy a hacer más énfasis. Por ejemplo, yo voy a trabajar situaciones de ataque rápido, superioridad numérica, seguramente vaya a impactar muchísimo más sobre la capacidad de resistencia específica, ¿no? Si yo voy a, por ejemplo, trabajar entradas al aro, seguramente el componente de fuerza y estabilidad se manifiesta en mayor porcentaje. Cada vez que yo tengo un contenido técnico-táctico, por debajo hay un área de soporte físico que va a ser la que más va a ser impactada en esa sesión. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Para trabajar coordinación, no tengo que esperar a que venga el profe y tire una escalerita en el piso. Eso es como un mito en realidad. Yo estoy trabajando cambios de mano y estoy trabajando la coordinación. Estoy trabajando un pase largo, pase de béisbol, y estoy trabajando en la coordinación oculomanual cuando el jugador va a recibir en el aire y hacer la bandeja. O sea, no siempre direccionen el trabajo de capacidades coordinativas a tirar una escalera en el piso, o el trabajo de estabilidad a tener un BOSU. Todo el tiempo en sus entrenamientos, sus sesiones, están impactando constantemente sobre las capacidades físicas. El tema es ordenarlo y darle una cierta trascendencia en la secuencia. Bien, voy para atrás acá. En 2 minutos voy a parar a ver si tienen alguna pregunta. Así no están habilitando los micrófonos y nos chocamos. Una vez que yo definí los objetivos, una vez que yo definí cómo esos objetivos van a impactar sobre las capacidades físicas, viene algo que es fundamental y es la elección de los drills. Acá le pongo, bueno, arranco con esta imagen, ¿no? Que es la fila del supermercado, ¿no? Ver esas prácticas donde el chiquilín pasa, tiene una acción puntual y 4 minutos de espera en una fila eterna que lleva al aburrimiento, al factor distractivo. A veces, como entrenador me pasa a mí, nos quejamos porque charla con el compañero, pero charla con el compañero porque hace 2 minutos que está esperando para pasar. Yo los tengo constantemente en movimiento, no va a dar tiempo para poder charlar con el compañero. Entonces, muchas veces cuando se nos altera el clima de la práctica o se torna caótico, tenemos que hacer hincapié sobre la elección de los drills. Quizás el contenido esté bien, el objetivo esté claro, sé sobre qué capacidad física voy a impactar, pero no elegí bien los drills. Y ahí es la condena de ese entrenamiento. Paso para atrás, porque me amplió la foto. Bien. Como pusimos acá, no subestime la elección de la tarea. Estaba un poco reforzando lo que acabamos de explicar. En base a eso, voy a ver qué estímulos voy a elegir. ¿Tá? Muchas veces abusamos mucho de los estímulos auditivos. Sí, seguís. Ahí va. Ahora recién cambió la imagen. A ver, Mauri, ¿vos la estás viendo? Sí, estaba en la fila del supermercado, pero ahora cambió de vuelta, ahora se ve bien. Dale, perfecto. Lo que pasa es que estaba larga la fila, por eso demoró. Bien. Exacto. Ahora estamos ahí, estamos viendo selección de estímulos, cooperación y organización de la tarea. ¿Estamos ahí? Bien. Muchas veces usamos, cuando hablo de selección de estímulos, muchas veces abusamos del estímulo auditivo. Y yo les pregunto en qué situaciones de juego el jugador tiene que reaccionar ante un estímulo auditivo. No son la mayor cantidad en proporción de situaciones que generan estímulos auditivos. Por lo tanto, no abusemos del silbato, no abusemos del va, no abusemos del ahora, porque son situaciones que en realidad están generando conexiones a nivel neuronal que luego en el juego no se van a dar. Entonces empecemos a utilizar un poquito más los estímulos kinestésicos y los estímulos visuales, que es de donde la información, la principal vía aferente que tiene el jugador en la cancha es la vista. Entonces empecemos a trabajar la vista como referencia sensorial, y no tanto el auditivo que no pasa en el juego. Entonces eso es importante. Cuando voy a seleccionar la tarea, es importante ver hasta, no solo cómo inicia la tarea, y acá les pongo otro ejemplo, a veces cuando trabajamos el ataque rápido o la superioridad numérica, de siempre salir desde una posición controlada, desde 3 filas en el fondo, 2 que esperan para defender, ¿no? Y yo lo he hecho muchísimo también, y no significa que no se pueda hacer, no, claro, lo vamos a hacer, pero entendamos que el ataque rápido surge de una situación caótica,
donde el jugador no tiene control. Entonces, si yo todo el tiempo estoy trabajando la superioridad numérica de una situación predeterminada y controlada, cerrada, por decirlo de alguna forma, y todavía que inicia con una acción de silbato, es muy extrapolable, no tiene conexión con lo que pasa en el juego. Entonces después el jugador va a estar limitado en esa lectura, en esa comprensión. Tratemos de recrear de forma controlada y simular lo que los españoles llaman la situación simuladora preferencial. Tratemos de buscar esa situación simuladora, pero que trate de resguardar las características principales del espacio y del tiempo. Disculpa, seguimos con la fila del supermercado. Se quedaron ahí. Igual no he cambiado, ¿eh? Igual no he cambiado. Lo importante es que escuchen. Estamos en las selecciones de estímulos, cooperación, oposición y organización de la tarea. ¿Está bien? ¿Está? Estamos ahí. Dale. Estamos ahí. Perfecto. Bien. Bueno, estamos en selección de estímulos. Cualquier cosa más avisás, Gustavo, si tenés si no se ve bien. Bien, estamos en selección de estímulos, es lo que les acabo de decir, ¿no? Y luego otro componente importante, me parece que puse mayor cooperación y menos oposición, como generando, no tanto y les pongo un ejemplo, una competencia de tiro, y que en vez de ser un equipo contra el otro, quizás sea todo el equipo contra el tiempo. ¿Se escucha bien con él? Bien, que sea todo el equipo contra el tiempo. ¿Por qué? Porque también lo socioafectivo y lo emocional, que todavía no lo nombramos, es un aspecto clave en minibásquetbol. Entonces, no descuidar, no centrarnos solo en la fuerza, en la estabilidad, en la agilidad, en la reactividad. El componente socioafectivo tiene que estar. ¿Cómo trabaja el componente socioafectivo? Todo el tiempo en las tareas buscando componentes de cooperación, de solidaridad, de jugar con el compañero, de comunicación no verbal, ¿no? Bueno, lo que les proponemos acá es no tanto oposición entre ellos y cooperación. Todos contra el entrenador, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Todos contra el reloj. Todos contra una X cantidad de tiros convertidos en lo que sea. Pero que jueguen como equipo, ¿no? Que jueguen como equipo. Y bueno, otro punto importante es lo que estábamos hablando hoy, la organización de la tarea. Una vez que seleccioné bien la tarea, ¿cómo la voy a organizar? Y para esto tengo que tomar en cuenta qué cantidad de jugadores tengo, cuántas pelotas tengo, lo que es la densidad de la tarea, cuánto tiempo van a esperar en la fila en relación a cuánto tiempo están trabajando. Si trabajan 10 segundos y descansan un minuto, bueno, estará bien o mal, depende en la etapa de desarrollo que yo tenga. Si es una etapa de introducción, depende también el nivel de rendimiento físico que le exija el jugador. No es lo mismo una tarea de 1x0 que una tarea de 1x1. Si está jugando un 1x1, quizá pueda tener una relación de trabajo-pausa de 1-5. Ahora, si está haciendo una tarea de 1x0 y tiene una relación de 1-5, seguramente no planifiqué bien esa tarea, ¿no? Esa organización. Por ahí voy volviendo para atrás. Tal vez está bueno explicar qué es 1-5. Sí, eso lo voy a hablar cuando hable de la densidad. Ahora lo voy a nombrar. Ahora lo voy a nombrar. Bien. Teníamos el objetivo, ¿no? Determinamos el objetivo, determinamos cómo va a impactar sobre las capacidades físicas, elegimos los drills. Y ahora voy a llegar a esto que es un poco un ejemplo, pero que no es anecdótico. Es simplemente a modo de bajar a tierra lo que venimos conversando. Un microciclo tipo que puede ser la frecuencia semanal, 3 entrenamientos, que me parece, en base también a una encuesta que hizo la federación, que el CONE estuvo mostrando con los profes y eso, nos mostró que más del 80% tiene esta frecuencia semanal, que es 3 entrenamientos, ¿no? 3 entrenamientos, con una duración aproximada de 60 minutos. Cantidad de jugadores, 15. Y bueno, dentro de esto, que es el contexto donde me va a parar, los objetivos van a ser perfeccionar entradas al aro. Y como ven acá, el objetivo siempre es técnico, porque el área física le va a dar el soporte, pero el objetivo acá es técnico, sobre todo en esta edad. Todo el tiempo es técnico, todo el tiempo está ligado a una acción de juego, ¿no? No va a ser el objetivo mejorar la estabilidad, no, va a ser perfeccionar entradas al aro. Como voy a perfeccionar las entradas al aro, como capacidad coayudante, por decirlo de alguna forma, voy a mejorar la estabilidad. Pero en relación a lo otro, como un medio para el fin, que es perfeccionar las entradas al aro, y no al revés. La capacidad predominante es acá, ¿con qué capacidad voy a impactar más? Bueno, la fuerza y la estabilidad. Y la interferencia contextual
es en realidad un componente que complejiza o facilita la tarea. Si es una interferencia contextual baja, significa que la tarea se va a encontrar en una situación facilitada, por decirlo de alguna forma. Si es media, ya va a tener algunos factores de perturbación o algunos factores que impliquen que el desarrollo de esa tarea no sea tan sencillo para el jugador, que tenga de repente un componente de obligación por tiempo o una relación espacio-temporal que tenga que tener en cuenta, ¿tá? Que sus factores perceptivos tengan que estar activos. Y después puede ser una interferencia contextual alta, que ya implica una oposición, ¿tá? Leer más de una variable de lo que está pasando. Va por ahí la interferencia contextual. En base al nivel de desarrollo motor de las características que vimos hoy en el aprendizaje, será alta, media o baja. Si voy a introducir un gesto técnico nuevo, claramente la interferencia contextual va a ser baja. Si no, ese jugador se va a frustrar porque no va a dominar ese gesto técnico y va a terminar generando un feedback negativo. Si voy a generar de repente la estabilización de un gesto técnico, va a estar aplicado a una situación puntual de juego, por ende, la interferencia del contexto va a ser altísima. Y acá les pongo una sesión. Dentro de ese microciclo llamado como un periodo de tiempo de una semana aproximadamente, se planifica mucho por microciclo. Antes se planificaba más por mesociclo, macrociclo. Hoy por hoy se va ajustando todo semana a semana, así que si planifican semana a semana, ya creo que puede darle mucho resultado. Dentro de esta sesión, como bien dijo Flo hoy, vamos a tener un bloque inicial, un bloque central y un bloque final. Ustedes le pueden poner entrada en calor. Yo a veces entrada en calor suena muy vago y suena como que el único objetivo es netamente fisiológico y me parece que me gusta más bloque inicial, pero eso, la terminología la usan ustedes. El volumen 60 minutos. El objetivo, perfeccionar 3 variantes de entradas al aro. Lo que hablaba Flo de poco y profundo, ¿no? Me pongo 10, 15 objetivos y no termino tocando nada. Un objetivo, claro. El objetivo ese es hoy. Si cada sesión tengo un objetivo claro, a fin de mes, capaz que ya cumplí con 20 objetivos, 15, y es un disparate. Ahora, si yo me pongo 4 o 5 objetivos en una hora, seguramente haga agua y no termine tocando ninguno. El volumen es 60 minutos. Objetivo perfeccionar 3 variantes de entradas al aro. Volumen de repeticiones alto. ¿Por qué? Porque estoy perfeccionando. Necesito ensayo y error, estoy perfeccionando. La densidad de los drills, lo que hablaba el Cone hoy. ¿Qué significa la densidad de los drills? Es la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de pausa. Esa densidad va a variar, depende de la complejidad y de la exigencia física que demande ese drill. A veces puede ser física de lo periférico, a veces puede ser una demanda neurológica alta. Por ejemplo, si estoy jugando en situación de 3x3, donde tengo que leer 3, 4 cosas que me pidió el entrenador, por ejemplo, la defensa. Bueno, en mini no va a haber pick and roll, pero tengo que leer una puerta atrás, tengo que leer que no puedo terminar con bandeja. De repente la fatiga fue altísima y puedo estar, si trabajo 15 segundos, 1 minuto en la pausa, en la fila, no pasa nada. El tema es determinar que esa densidad tenga una correlación óptima con lo que voy a desarrollar. Entonces, interferencia contextual media. ¿Por qué? Porque estoy perfeccionando. Y si estoy perfeccionando, ya tengo que empezar a asimilar ese gesto técnico en situaciones de juego. Componente de dificultad, los drills competitivos. Y la oposición baja. Capacidad predominante, fuerza de estabilidad. El bloque inicial, una rutina de activación. Y acá está bueno ya empezar a generar hábitos de lo que es un bloque inicial. Por ejemplo, una rutina de elongación y movilidad previa al entrenamiento. Que si bien la flexibilidad no se empieza a perder de forma tan abrupta a esa edad, sí está bueno que empiecen a generar hábitos para que cuando lleguen a preinfantiles ya sepan lo que es una entrada en calor y sepan cómo activarse previo a iniciar el entrenamiento más central técnico-táctico. Entonces eso lo puedo generar durante un tiempo, yo generar la entrada en calor o esa parte de activación, y yo lo que usaba mucho como estrategia es ir eligiendo a jugadores diferentes, que pueden ser referentes o no, porque la idea es que todos pasen por ese rol, para que ellos mismos guíen a sus compañeros. Y eso les genera una satisfacción mucho mayor a ellos y también los mantiene más despiertos. Después de esa rutina de activación, un juego de persecución. Como bien dijo Flori Mauri, y lo dijo Alcón al principio, el componente lúdico tiene que estar siempre, pero componente lúdico como un medio para alcanzar un cierto objetivo. Pero el juego tiene que estar, tienen que ir a jugar, van a divertirse, no van a mejorar la estabilidad. Van a mejorar la estabilidad jugando un juego.
pero no van a mejorar la estabilidad del tobillo en la práctica, van a jugar. Bien, acá le puse un ejemplo bobo, pero digo, quien es manchado, como voy a trabajar la estabilidad, ese juego va a tener referencia directa sobre la capacidad en la cual voy a impactar. Como voy a trabajar la estabilidad, quien es manchado debe quedarse detenido sobre un pie. Sobre un pie. ¿Tá? Entonces ya lo estoy planteando de una manera lúdica, el niño no va a saber, no está pensando qué aburrido estoy trabajando estabilidad, pero está parado sobre un pie. Puede estar parado sobre un pie con gesto de tiro, puede estar parado sobre un pie picando la pelota, lo que ustedes quieran. Luego, como variante, quien es manchado debe realizar saltos unipodales por la línea final. Pasamos de lo que es el equilibrio un poco de manera más estática a trabajar de forma dinámica. ¿Tá? Y lo que es el control de ese equilibrio de una forma dinámica. ¿Por qué? Porque cuando voy a trabajar una bandeja o cualquier entrada al aro, estoy trabajando acciones unipodales, por ende estoy trabajando el equilibrio. Para que tenga la fuerza y esa capacidad de estabilidad necesaria, la tengo que ir fomentando también, no solo con las bandejas, sino con cosas extra. Los manchadores solo se desplazan con saltos bipodales, como un trabajo de fuerza. Acá esto es un trabajo de fuerza. Es una mancha donde los manchadores solo se desplazan con saltos bipodales. Obviamente, por la edad que tienen, voy a tener que controlar, ¿no? Le voy a tener 10 minutos jugando una mancha con salto rana, ¿no? Estamos hablando de 1 minuto, minuto y medio, cambiando los manchadores todo el tiempo. Pero esto es un trabajo de fuerza, jugando. Y luego, para terminar el bloque inicial, pasadas coordinativas en aros, con acciones que ustedes quieran, o conos con diferentes terminaciones. Seguimos trabajando sobre el núcleo, que era perfeccionar esas 3 entradas al aro, 3 variantes que ustedes quieran, y voy agregando componentes coordinativos en el camino. Esto sería el bloque inicial. El bloque central, 30 minutos. Todo el equipo debe anotar 15 bandejas en 1 minuto. ¿Cuál es el componente de dificultad? El tiempo, ¿no? Y ya empiezo a trabajar ese gesto de entrada al aro, ya con una obligación de tiempo. Quien tira se queda al rebote y se lleva la pelota del compañero. Acá tenemos un componente socioafectivo, que es el jugar con el otro. En vez de tirar, parece una tontería en realidad, pero en vez de tirar yo y me llevo mi pelota, yo tiro y espero la pelota del compañero. Y ya empiezo a generar una conexión entre ellos. Esto es una tarea con un componente socioafectivo. ¿Ah? Luego lo mismo, pero no pueden repetir la misma entrada que el compañero anterior. Y el principio de entrenamiento de que es la variabilidad, ¿no? La variabilidad. Estamos jugando a invocar X bandeja en una cantidad de tiempo, ahora es lo mismo, pero tengo que cambiar la entrada al aro. Bueno, ustedes son entrenadores, esto ya lo tienen clarísimo, no me quiero detener. La pausa activa, y aprovechar acá este término de pausa activa. ¿Tá? Colocados en parejas, en vez de pausa activa de que se queden ahí, tomen agua y están 5 minutos, en la pausa activa aprovecho y pongo un componente un poquito más analítico. ¿Tá? Colocados en parejas, con una bola por pareja, sobre un pie se pasa la bola. Entonces trabajo el componente técnico del pase, el aspecto técnico del pase, y estoy trabajando sobre la estabilidad unipodal, que es lo que queremos tener como base para la entrada al aro, ¿no? Luego lo mismo, pero cuando viene la bola hacia mí, debo dar un salto hacia adelante. ¿Y qué estamos trabajando acá? La capacidad de relación espacio-temporal, ¿tá? El ritmo también, el tener esa adaptación de coordinar el tiempo y el espacio para recibir en el aire y detenerme. ¿Tá? Esto es todo sobre capacidades coordinativas. Después lo mismo, coordinar la recepción del aterrizaje con un salto lateral. Bueno, en todas las direcciones, ¿no? Ir cambiando la magnitud de la fuerza. 5 repeticiones con cada pie. Hidratación, 1 minuto. Bueno, después 1 versus 1 con gran ventaja del ofensivo. Recuerden que el carácter de la oposición era bajo. Entonces acá le voy a dar la ventaja al ofensivo. ¿Ah? Porque el carácter de la oposición es bajo. El jugador con balón sale de 45 grados de la línea de 3 puntos y tiene 2 piques. La defensa sale de la mitad de la cancha. ¿Qué significa? Que la defensa no va a llegar nunca a defenderlo. No va a llegar. Pero el jugador que va a hacer la bandeja sabe que lo están persiguiendo. Ese componente contextual, esa interferencia que le genero, ya genera que la presión sea mucho mayor, entonces que ese gesto que lo estoy perfeccionando empiece a quedar cada vez más cerca de la estabilización, que lo empiezo a dominar bajo la presión de lo que pasa a mi alrededor. Y bueno, después lo mismo, pero disminuye la ventaja ofensiva. Ahora salen los dos de la línea de 3 puntos. ¿Tá? La defensa de la esquina y el atacante de 3 puntos 45. Va a llegar antes que la defensa, pero ya, si la defensa es muy rápida y el que ataca es medio lentón, ya se puede dar una situación de 1 por 1 antes de tirar. Entonces, bueno, voy complejizando la tarea. Como importante trabajar la bilateralidad siempre, ¿no? Ambos perfiles. Agregar carácter competitivo, quien anote primero 3 bandejas gana, ¿no? El carácter competitivo, como dijo Mauri hoy, siempre
les encanta competir, les encanta que haya un desafío, ¿no? Después salía 2x0 de mitad de cancha con componente reactivo, pre-partida con trabajo coordinativo. Lo mismo, voy a jugar un 2x0, bueno, antes de salir, en vez de estar parado en la fila, puede estar generando un componente reactivo, coordinativo, con aros, con conos, con lo que tenga, con la línea. No necesito más, está llena de línea en la cancha. No necesito ni escalera para trabajar lo coordinativo, ¿no? Pero eso lo puedo generar enriqueciendo la tarea central. Ya planifiqué que voy a hacer un 2x0, pero en vez de salir de la línea parado, ya salen haciendo algo. Y bueno, después pasar el 2x1 facilitado, que la defensa se mueva dentro de un área restringida. Como el carácter de la oposición era bajo, le voy a poner una defensa en el 2x1, pero la defensa en realidad se tiene que mover dentro de un área restringida. Y para terminar con esta sesión, me estoy yendo muy largo con él. No, está bien, dale tranquilo. Ya cierro. Y para terminar el bloque final, bueno, lo que ustedes quieran. Acá yo me estoy metiendo en cosas de ustedes, o sea, esto de atrevido. Oposición, así como lo usaba yo para planificar, pero oposición 3x3 continuo o 2x2, depende del nivel y preferencia terminar con 5x5. Algunos entrenadores en esas etapas tempranas, a veces cuando están introduciendo algunos factores tácticos, no quieren terminar con 5x5 porque ven que es muy caótico, porque ven que de repente se pierde mucho. A esa edad tienen que tener mucha interacción con la bola. Cuanto mayor interactúen con la bola, mejor. Y a veces en el 5x5 a esa edad pasa que los 2-3 referentes protagonizan todo el 5x5 y hay 4-5 que no tocan la pelota. Jugamos 10 minutos 5x5 y no tocan la pelota. Entonces, generar acciones de espacio más reducido, con menor cantidad de jugadores, para que puedan tener más acciones y que sobre todo se incremente el nivel de toma de decisiones, que es fundamental. Desarrollar el carácter cognitivo es fundamental en esa categoría. Y después terminar con una rutina de libre selección de modo competitivo o lúdico, ¿no? Eso básicamente, yo armé 2 sesiones, pero capaz que ya se aburre mucho. Y la tercera que había armado era para que ustedes para que vaya a ir de acá. Bien, yo había armado, esa es la sesión 1, dentro del microciclo, ejemplo, lunes. Miércoles armé otra, pero capaz que nos vamos mucho. No sé con qué. Yo creo que quedó claro la explicación de cómo manejar un microciclo y qué contenidos ir poniendo en cada uno. Después está en la variabilidad de cada uno y su planificación. Está muy buena. Aparte esto está grabado, así que va a ser compartido. Ellos pueden observar cada set, si querés, y dale un cierre y después abrimos preguntas. Bien. Bueno, no, el cierre en realidad, agradecerles por la atención. Intentamos los 3 profes, los 4 con el CONE, hacerlo lo más dinámico posible y que no sea muy engorroso. Pero bueno, esto también depende mucho de las individualidades que tengan ustedes en sus clubes. Ahí va a estar por eso no hay recetas, por eso yo les pongo este microciclo tipo y capaz que ustedes dicen, no, pero yo tengo 30 jugadores, 2 pelotas, un aro. Sí, claro, ahí va a estar el ingenio que tengan ustedes para poder diseñar su microciclo tipo, ¿no? Pero eso, lo bueno acá es tomar conceptos y me parece sobre todo lo que explicaron los compañeros anteriormente, que es fundamental, lo que explicó Mauro y lo que explicó Flor, esos conceptos de nivel teórico que no lo vemos todos los días y que tenemos que saber para poder planificar luego con responsabilidad. Porque estamos tocando edades que son clave. O sea, en realidad, los que estamos tocando mini básquetbol, yo ahora ya hace años que no me toca, pero están incidiendo sobre el básquetbol uruguayo, el futuro del básquetbol uruguayo está en las manos de ustedes. Porque cuando a nosotros nos llega a la selección un chico de 15 años que no sabe correr, estamos mucho tiempo, a veces apremian porque falta un mes para el torneo y el técnico te dice, no sabe correr. Y nosotros, de repente, bueno, dámelo, no, pero no tengo tiempo porque practicamos 2 veces por semana. Entonces el jugador sigue y va pasando de categoría y nadie se toma a veces el tiempo porque vamos a venir. Pará un poquito, vamos a aprender a correr. Entonces, cuando ustedes más aumenten esa base motora en lo que hablamos hoy, lo que es la agilidad no programada, la marcha, los cambios de dirección, el shuffle, que es tipo el desplazamiento defensivo lateral, la técnica para saltar, la técnica para aterrizar, porque una cosa es saltar, otra cosa es aterrizar. Y cuando ustedes más baje motor leen a esos jugadores, y por lo que les acabo de decir, no hace falta escalera, no hace falta un bosu, no hace falta una sala. En minibásquetbol no hay excusa. Con las líneas y una buena planificación, tienen todo lo que necesitan. Entonces, bueno, cuando ustedes más trabajen sobre eso, el jugador cuando llegue más capacitado va a estar y más lejos va a llegar.
Va por ahí, Cone. Bien, muchas gracias. Estaba Mauri y Flo. Está Germán, ¿estás ahí? Sí, ahí va. Yo quería, bueno, estuve muy atento realmente y creo que estuvimos todos muy atentos. Es muy importante, la charla fue muy rica, riquísima por la importancia que tiene esta área en el minibásquet. Toda la primer parte son preguntas que yo llevo un poco más de 20 años entrenando. eh, Hasta el día de hoy, cuando planifico, me las pregunto. ¿Qué trabajar? ¿Cuándo? ¿En qué edades? ¿En qué fase están? Ese tipo de cosas son tan importantes. Creo que el contenido lo tenemos, está, lo podemos conseguir, pero poder resolver esas cosas básicas creo que son esenciales para poder tener una buena educación física inicial o educación inicial en lo motriz, en lo coordinativo, así que me pareció fantástico. Además están en los cuadros, están puestos las referencias, qué trabajar en cada cosa, en cada área. Eso me parece un marco de referencia fantástico. Yo, Germán, perdón, Sí, sí, que quería contar algo sobre eso que no, algo dijo Tava ahí al final, sí, pero que es fundamental sobre el contexto en el que nosotros trabajamos, conocerlo y conocer nuestro grupo. Y para eso no solamente tenemos que ser entrenadores o profe de básquet o lo que sea, tenemos que ser un compañero en la práctica con esos chicos. Tienen que saber que nosotros estamos interesados en ellos, cómo vinieron. Nosotros hoy, o el otro día cuando nos reunimos para planificar un poco esta charla, también hablábamos bueno, de repente, como decía Taba, una excelente planificación, el microciclo, todo, pero de repente llegan los chicos a entrenar y el estado de ánimo no da para hacer todo lo que planifiqué. Pero para eso yo tengo que saber qué le pasa a mi grupo. Tengo sí, que entender lo que le pasa, tengo que... ahí va. Y yo quería por ahí resaltar o aportar o agregar a los condicionantes ahí cronológicos o biológicos. El estudio que se hizo en Argentina, hay algún argentino por ahí me puede ayudar, Pablo Yenga, en el cual en el torneo, en los torneos, en el torneo argentino de U13, había 80-90% de chicos todos del primer semestre, digamos, que cumplen el primer semestre. Ahí tenemos otro dato fantástico en todo esto, así que bueno, que quería agregarlo. bien. Tal vez me lo Germán, Sí, sí, que eso que vos decís es muy importante en cuanto a lo que nosotros tenemos cuando agarramos un grupo, que muchas veces también eso de la edad, ¿no? A veces tenemos muchos primer año y tenemos que visualizarlo eso a la hora de trabajar y demás. Pero yo quería aportar una última cosa a toda la charla en general, que es que cuando nosotros hablamos de procesos de trabajo, porque en definitiva formativas es un proceso de trabajo, y esta es el primer eslabón del proceso de trabajo. Entonces, en este momento, nosotros lo que estamos generando casi al 100% son hábitos. Entonces es clave el hábito saludable que nosotros le estemos enviando a los chicos en esta edad, en lo físico y en lo socioafectivo, para su continuidad dentro de lo que sería la carrera basquetbolística que ese chico siga trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Que entre los 7, 8, 9 años hasta los 12, estamos generando ciertos hábitos que el entrenador que lo va a agarrar a los 13, 14 años va a empezar a disfrutar esas cosas. Entonces no nos tenemos que olvidar de potenciar todos estos hábitos saludables para que el jugador después los continúe y ya sea algo aprendido. Quiero decir, si él, antes de empezar una práctica, tiene la capacidad de hacer ejercicios preventivos, ya tenemos un terreno ganado impresionante. Y eso consta solamente de lo que decía Tabaré hoy, de que uno dirija la entrada en calor y hagan ejercicios de movilidad o de estabilidad y demás, donde a lo primero lo dirijo yo y después ya los dejo a ellos con su iniciativa. Entonces después todo el mundo va a tener la capacidad de poder hacer ese hábito
antes de comenzar la práctica sin que un entrenador se lo diga. Entonces, no nos tenemos que, como hablábamos hoy al inicio, para mí es una de las etapas más importantes de la formación del jugador. Realmente es así, no es un discurso, y lo vemos hoy en las frases que decía Campazzo, ¿no? Lo que lo ha marcado, y yo creo que a cualquiera que ha jugado al básquetbol debe tener el mayor recuerdo de su etapa de mini básquet, quién fue su entrenador, cómo lo formó y qué cosas le dejó. Entonces no nos tenemos que olvidar el impacto que tenemos nosotros en los chicos, que realmente podemos de alguna manera intentar hacer mejor la vida de todos esos chicos, ¿no? Generando desde un lugar tal vez no formal, que no sería el liceo, la escuela y demás, pero desde un ámbito no formal, no creo que haya mejor herramienta que esta para desarrollar determinados valores que van a ser para la vida y tal vez no para el básquet. Sí, yo quiero resaltar, agregar también, con respecto, por ahí lo que decía Tabaré, junto con lo que decía él, nosotros hablábamos en las charlas anteriores de que por ahí uno de los condicionantes que ayudan a la masificación es cuando el chico ingresa al club y tiene la primer entrenamiento, ese es uno de los primeros contactos en que el chico vuelva a la práctica siguiente. Entonces, ¿cuál es terriblemente la importancia de un buen trabajo en coordinación, en motricidad, que sea divertido, que cuando están en la fila estén haciendo un trabajito, que estén haciendo cosas? Todo eso también tiene un componente esencial en la masividad para mí, porque por ahí a veces cuando hablamos de masividad buscamos a salir a las escuelas, y no, hay muchas otras áreas donde yo estoy masificando permanentemente. Entonces, la educación física inicial o preparación tiene este componente que se lo puede trabajar lúdicamente, por ahí como lo mostró en esos ejemplos Tabaré. Entonces, desde lo lúdico, ¿cuántas cosas se pueden hacer para atraer a ese chico a la próxima clase que vuelva? Entonces, eso me parece que es un tema fantástico. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita, o Marcelo, no sé Germán, esto. ¿Sí? Germán, Sí. ¿Cómo estás? Fabián soy, ¿cómo estás? Fabián. Bien, ¿cómo andás? Bien, buenas tardes a todos. Mira, yo me quedo con, vos sabés que vos me conocés, sabés que anoto todo, yo me quedo con 5 ítems. Lo más importante, no recuerdo quién lo dijo, no me castiguen, no recuerdo quién dijo cada cosa. Que el niño no venga solamente, sino que vuelva. Que creo que esa frase que la usa un supermercado acá en Argentina es tremendamente importante. Lo importante no es que venga, sino que vuelva. Creo que lo dijiste vos. Lo segundo es que tenemos que entender que somos formadores de hábitos, formadores de niños, pero en ningún momento podemos dejar de serlo. Lo tercero, que creo que lo habló Tabaré, que no tengo el gusto de conocerlo a ninguno de los chicos, pero estuvo muy buena la ponencia, es sobre planificación. No podemos trabajar con chicos si no planificamos. No podemos llegar y ver qué vamos a hacer hoy, a ver qué tienen ganas de hacer hoy. Porque el qué voy a hacer hoy nos lleva a qué tienen ganas de hacer hoy. Y una vez lo podemos conceder. Hay una frase que hay 3 tipos de, yo ahora lo traspaso a entrenadores, que está el cautivo, el que hace lo que el jugador quiere, el dictador, que se hace lo que yo digo porque quiero, y el camino del medio, que siempre Raúl Rimoli, uno de mis hermanos de la vida, nombra esto. Y creo que dentro de la formación tenemos que tener el camino del medio. Tenemos que darle algo a los niños de lo que quieren, o es parte del que vuelva también, sin ir en desmedro del trabajo del aprendizaje, que no es lo mismo que el trabajo de la enseñanza, porque no todo lo que enseñamos se aprende. Si no nos entienden, el problema es nuestro, que no nos explicamos. Estos no entienden nada. No, perdón, nosotros no explicamos nada. Si no entienden los niños, lo explicamos nosotros. No le pasemos el problema a los chicos. Por eso me pareció maravilloso, Tabaré, lo que dijiste de planificación. De vos sí me acuerdo porque fue tu ponencia más larga y realmente me pareció magnífico lo que hiciste. Me quedé con ganas de ver las 2 sesiones que no las pudiste dar, está perfecto.
Se las Sí, paso. lo que dijo Marcelo, creo, perdón si me equivoco, que esto es un proceso. O sea, el aprendizaje es un proceso, no es un suceso. No es que yo enseño, el nene aprende. Ojo con eso, porque es uno de los mayores errores que cometemos los formadores. Yo en 38 años que decidí quedarme en el mini, 38 años, ya estoy viejito, imagínense que las veces que me he equivocado, pero este pibe no aprende porque tiene un proceso, tiene un tiempo, tiene una maduración, y también tenemos problemas, como decía recién, para explicar lo que queremos enseñar. Entonces no le echemos la culpa al niño, siempre la culpa la tenemos nosotros, y no es responsabilidad. Al principio es responsabilidad, después termina siendo culpabilidad. Y lo último que creo que lo dijo Tabaré, que me parece extraordinario, es algo que usa siempre Julio Lamas. Julio Lamas, cuando a un equipo se reúne con cada uno de sus jugadores en una oficina. Le plantea el proyecto, le plantea los objetivos de equipo, le plantea el objetivo individual. Y si el jugador dice, ok, se da vuelta y atrás de él tiene un papel que dice sin excusas. O sea, ¿entendiste todo? Ya no hay excusas. Entonces, si en el nivel profesional no hay excusas, para trabajar en el mini, mucho menos. Yo en mi club, y Germán lo sabe, y creo que Paola también lo sabe, porque me han escuchado, no he tenido que para trabajar el equilibrio, y he pulido piedras de 2 centímetros aproximadamente para que puedan trabajar el equilibrio. Entonces, voy a decir una mala palabra. No jodamos con que no tenemos elementos, con que no tenemos tiempo. Es lo que tenemos. A mí me encantaría poder tener chicos espectaculares que jueguen fantástico, que lleguen a horario, que no tengan problemas, que se diviertan, pero la heterogeneidad no es eso. O sea, no podemos trabajar con lo que queremos. Tenemos que trabajar, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Con lo que tenemos y no poner excusas. Perdón, lo hice muy largo. Muchas gracias. Hermosa ponencia. Gracias, chicos. Gracias, Fabián. Marcelo, ¿te queda algo? ¿Alguno de los muchachos? Agradecer nomás en nombre de la federación y de todo el área física y de todos los compañeros. La verdad que venimos con este ciclo de charlas muy enriquecedoras, y siempre pensando lo mismo, ¿no? Buscando intentar hacer énfasis en el mini, ¿no? O sea, esa es la clave. El otro día Alberto González, de ahí de Flores, me mandó una foto de un equipo de mini de Defensor Sporting, que yo estaba como profe, en un encuentro de Flores, estoy hablando hace 10 años atrás o 12 años atrás. Y yo miraba la foto y ninguno de esos chicos llegó a jugar a Primera División. Pero con muchos de ellos hasta el día de hoy me encuentro y agradecen la experiencia de haber tenido esa participación, y entre ellos la mayoría sigue siendo amigos. Entonces creo que ahí está todo, ¿no? O sea, en lo que hablábamos de la formación de valores y de transmitir ese sentimiento que después forma para la vida. Es así. Bien. Bueno, gente, muy agradecidos. Muchas gracias a todos los que nos presentaron sus trabajos, sus experiencias, sus conocimientos. Creo que nos quedamos todos con ganas, que eso es uno de los objetivos esenciales de todo esto. Mucha tela por cortar, por investigar, por seguir capacitándonos y buscar enfocándonos esencialmente en los objetivos, ¿no? Así que bueno. Bueno, gente, muy agradecidos. Hasta luego. Será hasta la semana que viene, el sábado que viene. Abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.